Hoy tengo conmigo a alguien que lleva más de 20 años construyendo hogares en España. Él es Pedro Ibartolo, promotor, constructor y la mente detrás de más de 750 viviendas terminadas. Pero lo interesante llega aquí. Después de 2 décadas dentro del sector, Pedro se dio cuenta de que el verdadero freno para escalar proyectos inmobiliarios no estaba en los planos ni en las obras, sino en la financiación. Porque la banca es lenta, como ya sabemos, pedía garantías personales y no entendía los tiempos reales del negocio. Este bloqueo lo llevó a explorar nuevas soluciones y ahí descubrió el potencial del blockchain para transformar la inversión inmobiliaria, hacerla más accesible, más transparente y muchísimo más ágil. De esa búsqueda nace eBrick Finance, su proyecto para revolucionar cómo se financia y se invierte en inmuebles. Hoy viene a contarnos cómo funciona, qué problemas resuelve y por qué puede ser un cambio de era en el sector. Muchas gracias, Pedro. ¿Cómo estás? Hola, Sara, muchas gracias. Estoy fantásticamente bien, contento de estar aquí. Agradezco esta introducción tan creativa que has hecho. Bueno, y con mucha ilusión. De verdad que estamos motivados por tu entrevista y para aportar valor e información a tu comunidad. Perfecto, pues yo te agradezco pues que hayas venido a mi canal y si quieres, pues empezamos con las preguntas. Sí, cómo no, adelante. Perfecto. Fantástico. Bueno, ¿qué problema concreto viste, como he dicho en la introducción, en la financiación inmobiliaria que te llevó a explorar los smart contracts? Y explicaros un poco lo que es este término. Sara, realmente la rigidez del sistema financiero pone barreras de entrada a muchas personas que reconocen el potencial que tienen los inmuebles en España y en Europa como estrategia de inversión. Por otra parte, no solamente el sistema financiero, sino que también el mismo mercado. Hay pequeños ahorradores que necesitan colocar ese dinero de una forma más eficiente y mucho más rentable que una cuenta corriente o un money market, un dinero a la vista que no recibe casi ningún rendimiento. Quisieran invertir en inmuebles, pero no tienen el capital suficiente para hacerlo. Entonces, cuando analizamos el problema desde el punto de vista de la oferta de vivienda y también de la demanda de vivienda, nos encontramos que el mercado está polarizado, que las personas, o que hay un grupo muy importante de personas que no tienen acceso y probablemente no lo tendrían jamás. Por eso nos planteamos resolverlo. Tenemos que acercar ambos jugadores del mercado en un tablero o en un escenario controlado, democrático, accesible y fácil de entender. Por eso descubrimos la tecnología blockchain y nos enamoramos. Estamos seguros de que cualquier persona con acceso a Internet pudiera vencer las barreras naturales del negocio y empezar a ganar dinero independientemente del capital que tenga disponible, pero también independientemente del lugar del planeta donde se encuentre. Y esto es lo que hace especialmente interesante el proyecto desde nuestro punto de vista, que no tiene que estar físicamente en España, no tiene que estar físicamente en Alicante, o no tiene que estar físicamente donde estén los inmuebles en los que estás invirtiendo. Tenemos todas unas reglas claras del juego, parametrizadas, programadas con una tecnología que resulta en un smart contract, un contrato inteligente. Es un pequeño programa, un pequeño fragmento de software que se utiliza con la tecnología blockchain y que es autoejecutable. Parametrizamos las reglas del juego y básicamente el mismo programa con sus rutas lógicas va condicionando el desempeño y siendo árbitro de las reglas del juego. Vale. ¿Y qué aprendiste de tus 700, bueno, de más de tus 700 unidades construidas que aplicas ahora? Yo creo que cualquier persona que venga del sector de la ingeniería o de cualquier lugar, de cualquier sector de la producción, de las cadenas de producción, podrá reconocer que los tiempos y el apego a las planificaciones son generalmente los puntos más importantes. Cuando nos separamos de la planificación, cuando nos separamos de la gestión de costos, empezamos a tener problemas
dentro de nuestras líneas de producción, pero también los inversores empiezan a tener problemas, empiezan a despertarse emociones, dudas, estrés. Entonces, básicamente de esas 750 viviendas, lo más importante es entregar a tiempo, planificar a conciencia y ejecutar con compromiso. Sí, qué buena. Es lo fundamental, ¿no? Entregar un proyecto a tiempo que no todo el mundo puede respetar pues, por problemas sí, de alguna cosa. Claro, Y, en una obra, perdón, no, dime. en una obra hay muchas cosas que se pueden salir de control. Desde el clima, que no lo controla nadie, hasta cosas muy específicamente de los procesos de fabricación. Por eso hemos intentado incorporar tecnología nueva, tecnología industrializada, que tiene una fase previa de fabricación dentro de las naves, pero que cuando lleguemos al sitio de la obra, cuando lleguemos sobre el solar que estamos construyendo, minimicemos el nivel de imprevistos y garantizamos el apego a esas curvas de avance y a esa planificación. Claro. Y bueno, tú has un poco juntado el mundo de la inversión inmobiliaria con el mundo del smart contract. ¿Qué pasos diste para llegar hasta aquí? Sí, hemos hecho ese doble desarrollo de tecnología. Como te comentaba, la inversión inmobiliaria necesita modernizarse. Una de mis frases favoritas es que no podemos seguir construyendo como lo hacían los egipcios y los romanos, poniendo piedra sobre piedra. Es decir, bloque sobre bloque o ladrillo sobre ladrillo. ¿Ves? Y desarrollamos un proceso de investigación de varias tecnologías, varias tecnologías constructivas que ya están en el mercado, pero nosotros fuimos seleccionando las que creíamos que eran más aplicables o más fáciles de gestionar por nosotros, que nos daban un mejor resultado. Con esto resolvíamos el problema de los tiempos, de los presupuestos y del cumplimiento de la parte inmobiliaria. Pero luego empezamos a sentir la necesidad de abrir este sistema de inversiones al público en general. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo acercar a la familia, al ahorrador, a esa persona que progresivamente está haciendo el esfuerzo de inversión? ¿Cómo nos acercamos a participar de las ganancias de los proyectos en obra nueva? Bueno, está el concepto del crowdfunding, donde reunimos un grupo de personas con determinadas condiciones que nos ponemos de acuerdo para financiar una actividad y conseguir un beneficio de ello. Pero todavía el crowdfunding parecía quedarse escaso. Por eso tomamos la tecnología blockchain, que lo que le da es accesibilidad global. Ahora sí, cualquier persona del planeta puede ganar dinero con la obra nueva en España. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál sería la tesis para invertir en real estate europeo vía tu plataforma? Bueno, nuestra tesis de trabajo principalmente es la progresividad controlada. A pesar que te he estado hablando de globalidad, de acceso global, nosotros nos esforzamos mucho o nos concentramos mucho en la capacidad de gestión de los proyectos. Por lo tanto, tenemos ahora proyectos controlables aquí mismo en Alicante, en la provincia, y poco a poco iremos incorporando o abriendo el círculo, el radio de acción con comunidades de inversores de allá a donde vayamos a invertir, para mantener la tangibilidad de la inversión, para que las personas que inviertan sientan que pueden ver, que pueden tocar y que ellos mismos se convierten en auditores del proceso de inversión y del proceso de construcción. Claro. ¿Y por qué limitar la financiación externa a un tercio del coste del proyecto? Ese punto es muy interesante, gracias, Sara. Sí. Ciertamente es un ejercicio de prudencia. En nuestro modelo de inversión, las personas no tienen una participación accionaria en los proyectos. Lo hemos limitado a un modelo simple de un crédito no participativo. Como es un crédito no participativo, bueno, además que tienen preferencia de cobro al momento de repartir los beneficios, para nosotros es un costo financiero.
Y un costo financiero es un apalancamiento que tiene que ser gestionado con prudencia y con raciocinio. Por lo tanto, limitar el acceso al 30% quiere decir que nosotros, los socios de la compañía promotora, tenemos que poner las otras 2/3 partes de la inversión. Aforamos, controlamos nuestro costo financiero, pero también le damos una estructura de garantía financiera a toda la comunidad de pequeños inversores que nos acompañan. Porque esto, si lo traducimos en matemáticas simples, por cada euro que invierte la comunidad de inversores, nosotros como empresa ponemos 2 euros más. El ratio de garantía financiera, el ratio de solvencia es muy abierto, es un ratio de 2:1. No. Qué interesante. Y bueno, si quieres, podríamos ahora empezar un poco hablando de tu proyecto, Balcones del Mediterráneo. Y cuéntanos, ¿por qué Alicante y por qué empezar con 2 casas como piloto? Gracias. Claro que quiero hablar del proyecto Balcones del Mediterráneo. Bueno, esto es un proyecto en el que le hemos puesto mucho cariño, tanto desde el punto de vista del diseño inicial como de la ejecución. 2 casas era un globo de ensayo controlable. Teníamos que validar varios conceptos que hemos estado conversando tú y yo en esta entrevista. Tenemos que validar el sistema constructivo. Tenemos que validar el ratio de apalancamiento y tenemos que validar la captación, la generación y la captación de una comunidad de inversores que utilizaran la tecnología blockchain para poder invertir y al final ese dinero llegar a la obra. Todo en conjunto eran muchos hitos de validación diferentes, constructivos y tecnológicos, que queríamos hacerlo en un escenario controlado. Por eso 2 viviendas. 2 viviendas era un tamaño seguro y fácil de controlar para tantos conceptos que estábamos desarrollando con innovación. Alicante. Pues bueno, Alicante es una de las ciudades, creo que es la tercera ciudad con más movimiento inmobiliario en toda España. No solamente por el clima, sino por la oferta académica, por la oferta industrial. Se combina un mercado local con mucho movimiento, pero también un mercado a donde concurren muchos inversores extranjeros, muchas personas del resto de Europa o de cualquier parte del mundo que encuentran en Alicante un destino ideal para vivir. Esto nos combina casi que lo mejor de ambos mundos. Tenemos clientes con muchísimos perfiles y que nos da una garantía de éxito comercial. Nuestras casas en Alicante se venderían a buen precio, muy fácil y más rápido que en otras provincias del interior. Entiendo. Alicante es una ciudad, bueno, yo nunca he estado personalmente, pero está muy cerca del mar, que tiene, bueno, la verdad que es una ciudad pequeñita, no como Valencia, no como Madrid, no como Barcelona, pero bueno, entiendo que puede tener muchos atractivos turísticos para extranjeros y también como para personas de España, así que súper bien. Y bueno, nos estás hablando de un poco de un sistema de construcción industrializado. ¿En qué consiste y qué problemas elimina? Tú y yo y mucha de tu audiencia seguramente han visto las películas americanas que hacen las casas con un esqueleto de madera y después le van agregando capas de cerramiento. Sí. El concepto del sistema es básicamente el mismo, pero no con una estructura de madera, sino de acero. Nuestro sistema se llama steel frames o marcos de acero, donde diseñamos los proyectos de arquitectura, los calculamos y podemos cortar cada sección de esa estructura en las naves y las ensamblamos de tal forma que cuando llegan los marcos, los bastidores, los cuadrados, es como cuando jugábamos Mecano cuando éramos niños. Especialmente llegamos a la obra, acoplamos las piezas de la estructura sin soldadura, con pura junta mecánica, con tornillos especiales, y eso nos permite construir casi que con cualquier clima y con muy poco nivel de sorpresas. Tenemos todas las variables bastante controladas. De hecho, en la última vivienda pudimos hacer la estructura y todos los envolventes en 14 días. 130 horas de trabajo, 3 personas construimos una casa. Una casa que además le da al usuario una clasificación energética A. Una casa de excelentes prestaciones térmicas y acústicas. Wow.
Impresionante. Gracias. Y bueno, dices que una casa más o menos de 140 metros cuadrados se ejecuta en unas 130 horas, perdón, aproximadamente. ¿Y cómo se descompone ese tiempo? Claro, te estoy hablando del proceso industrializado, es decir, la parte novedosa del sistema constructivo, son esas 130 horas. Generalmente cuando llegamos a la obra, con nuestro sistema constructivo, ya la losa de fundación o los cimientos ya están vaciados en hormigón, en concreto, incluso fraguados. Por lo tanto, descargamos del camión las piezas preensambladas o prefabricadas de nuestra estructura, las ensamblamos y van tomando cuerpo todo el volumen de la estructura. Eso tarda más o menos una semana. La siguiente semana es revestirla, las envolventes, lo que en lenguaje normal serían las paredes de la casa. Entonces, tenemos unos paneles de muy alta tecnología, a base de cemento, no de yeso, no estamos hablando de drywall ni de productos, estamos hablando de unos paneles industrializados exclusivamente para fachada y vamos forrando, le vamos poniendo una piel, le vamos poniendo un vestido a esa estructura y ahí nos llevamos los 14 días, que creo que era tu pregunta. A partir de allí, bueno, entran los oficios de construcción como entrarían en cualquier un proyecto tradicional. Vale. Y bueno, ahora hablemos un poco de la estructura financiera de este modelo. Aquí tenemos dos partes, ¿no? El inversor, acreedor y el socio. ¿Qué cambia en derechos, en riesgos y en orden de cobro? Excelente pregunta, gracias. Nuestro modelo de crowdfunding, donde invitamos a participar a todas las personas, te comentaba que lo habíamos simplificado lo máximo posible. Hemos estructurado legalmente el contrato físico y el smart contract para que funcione como un crédito directo de personas a empresas con un mandato por proyecto. Las personas se han juntado, han invertido en la empresa, le han otorgado un crédito a Hybrid Finance para que ejecute balcones del Mediterráneo. Así de específico ha sido el mandato. Pero tu pregunta era la diferencia con respecto al sistema patrimonial o a las acciones. En este tipo de crowdfunding que nosotros estamos promoviendo, no hay créditos participativos. Por lo tanto, el inversor externo no nos acompaña en el riesgo industrial ni en el riesgo comercial. Te lo traduzco. Si el proyecto genera menos beneficios de lo previsto, nuestro inversor siempre cobra lo mismo. Y si el proyecto genera más beneficios de lo previsto, el inversor siempre cobra lo mismo, porque se remunera no por dividendo, no por participación, sino por una tasa de interés simple. Si has dado un crédito, te remuneras con intereses. Por lo tanto, no hay sorpresa. Desde el día 1, el inversor sabe cuál va a ser su rendimiento anual neto. Y esto es confianza, es tranquilidad. No hay volatilidad y no hay modificación en los resultados. En un modelo participativo puede haber un componente fijo y un componente variable. El componente variable puede ser 0, pero además se hacen responsables o pudieran ser responsables de los problemas en obra, de determinadas circunstancias fiscales o incluso son responsables legales ante incumplimientos que pudiera tener la compañía. Un participativo es como un socio y el socio te acompaña en todas las cosas buenas y las cosas malas. En un escenario de crédito no. Sencillamente das un préstamo, eres un acreedor más, tienes preferencia de cobro. Primero cobra Hacienda, después cobran los trabajadores y después cobran nuestros inversores. Para que los accionistas puedan recuperar el dinero que han invertido, primero tienen que cobrar los inversores de nuestro modelo de crowdfunding. Le da preferencia absoluta de cobro. Y esa es transparencia, esa es seguridad. Claro. Y bueno, si nos podrías dar algún ejemplo numérico, por ejemplo, de cómo funciona el 10% de interés anual. Excelente pregunta. Siempre es muy bueno acentuar o poner el punto de atención con cifras numéricas. Nuestro ticket mínimo es de 1.000 euros.
Por eso es que queremos que cualquier persona sea capaz de invertir. Le damos el derecho a casi todas las personas. Pero nuestro ticket medio está aproximadamente en 5.000 euros. Por lo tanto, nuestros inversores que invierten 5.000 euros saben que dentro de un año van a recibir 5.500 euros. Primero, cobrarían los 500 euros de sus intereses y el contrato inteligente, que es un software, 5 segundos después, le liquidaría sus 5.000 euros de inversión inicial. Entonces, un contrato con el 10% de rendimiento invierte 5.000 euros, genera 500 en intereses al año, al final del año recibes 5.500 euros. Bueno, menos las retenciones de impuestos sobre la renta, perdón, de IRPF que tenga Claro, cada perfil de inversor. claro que sí, que no falte el pagar el IRPF. Claro. Sí. Y bueno, ¿qué ocurre si el proyecto se atrasa o al final la venta no se ejecuta? Excelente, qué bien. Lo tienes pillado y controlado. En este contrato, nosotros hemos generado una cuenta, un escrow account, hay una cuenta operativa donde los intereses del primer año están depositados por adelantado. De tal forma que si llegásemos estamos hablando de que son 2 viviendas en este proyecto. Si terminásemos el primer año sin vender las 2 viviendas, el contrato se renovaría automáticamente, pero iría a la cuenta donde están depositados previamente los intereses, los cobraría, los calcularía el smart contract, distribuye los intereses con esos fondos que ya están depositados y se renueva el año otra vez al 10%. Si no se vende, bueno, es un escenario poco probable porque un proyecto de 2 viviendas en las condiciones actuales del mercado se venden, estamos hablando de una vivienda por año, no es un objetivo demasiado descabellado. Pero el contrato ejecutaría las arras de garantía que han cancelado o que han pagado los compradores de las viviendas. Y con esas arras de garantía se atenderían los intereses del segundo año de los eventuales inversores del proyecto que no hayan terminado de comprar las personas. Entiendo. Y bueno, si quieres pasamos ahora a hablar un poco más del smart contract, de su diseño y de la operación. ¿Qué lógica codifica este contrato? Hablo de la emisión, de la asignación, un poco de todo. Claro, como todo programa, como todo software, tiene algunos parámetros importantes para condicionar la ejecución lógica del contrato. Obviamente los parámetros más importantes son la distribución del token. El smart contract, cuando trabajamos con la tecnología blockchain, genera una unidad de intercambio que conocemos como token. De allí viene la frase de tokenización. Esto es donde se generan los derechos de cobro de cada uno de la comunidad de inversores. Luego, tiene la distribución a las billeteras electrónicas de cada uno de los inversores previamente validados. Y una vez que el smart contract detecte el ingreso por la venta de las viviendas, bloqueará esos fondos, calculará los intereses, distribuirá los intereses y finalmente pagará el capital inicial o la inversión inicial. El último paso es quemar el token o el contrato para evitar reincidencias y cumpliendo el mandato de que la inversión es para un proyecto en específico, ya la lógica del programa habrá devuelto todas las cantidades de dinero que tiene que devolver y destruye el contrato, quema el token. Entiendo. Y cuando dices que se quema y que cada contrato está vinculado a un proyecto, ¿esto cómo se implementa y se audita? Claro, en un escenario análogo, al finalizar un contrato, tú puedes dejarlo en un archivador, en una gaveta, o romper el papel como se hacía antes. El equivalente a romper el papel, una vez que se ha terminado el contrato, es lo que nosotros en el ecosistema blockchain llamamos quemar el token. Es decir, se han cumplido todos los objetivos de ese contrato, el
proyecto llega a su fin y entonces se anula, se apaga el token, se registra un cierre, la blockchain registra el hito de cierre del contrato, todas las partes se han cumplido y ya no tiene sentido que ese mini programa, ese código siga calculando, por lo tanto se destruye. Eso es lo que se llama quemar el token. Entiendo. Inmediatamente después ya nosotros tenemos nuevos contratos con las mismas características que nuestros inversores pudiesen seguir invirtiendo, pero ya con otro proyecto. Cada token es para un proyecto. Claro. Y para mantener el control contable, fiscal y sobre todo la pureza del mandato, cada proyecto inmobiliario, cada proyecto de obra nueva tiene su propio token. Vale. Y bueno, hablemos un poco de la normativa española. ¿Cómo impacta esta normativa, y no solo española, sino europea, en la estructuración como crédito no participativo? Sí, Europa está legislando, quizás con un poquito menos de velocidad de lo que nos gustaría a todos en el sector, pero está legislando muchísimo sobre la aplicación de este tipo de operaciones no participativas, sobre todo las que van instrumentalizadas con blockchain. En el caso de España, tiene que adoptar toda la normativa europea y regular esto como una inversión sin mercado secundario, sin mercado de liquidez inmediato. Por lo tanto, este tipo de inversiones generalmente es entre la persona que entra al principio del proyecto y permanece hasta el final. No es como una acción pública de la bolsa de valores que puede darle a un botón y liquidarla automáticamente. Ese mercado secundario o ese mercado de liquidez aún no está abierto para la mayoría de las operaciones con smart contract. Hacia allá queremos ir. Esa sería nuestra visión, que en algún momento podamos calificar y cualificar nuestros proyectos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y nuestros inversores puedan entrar y salir de la inversión con total libertad. Que el mercado secundario o el mercado de liquidez les dé cobijo y ellos puedan jugar allí como un player, como un jugador libre. Pero para eso necesitaremos mayor tiempo, mayor volumen, mayor desarrollo tecnológico y también de la normativa. Claro. Pues me parece genial que hayas nombrado a la CNMV, porque justamente mi siguiente pregunta tiene que ver con esto. ¿Cuál es vuestro plan con la CNMV y también con el pasaporte para operar en la Unión Europea? En nuestro ADN, en nuestra visión de negocio, queremos escalar este modelo a nivel europeo. Creo que te comentaba al principio de la entrevista que nuestra causa noble como empresa es que cualquier persona del planeta pueda ganar dinero con el real estate en Europa. Así de amplia es la horquilla. Para nosotros ir escalando progresivamente y poder tener y gestionar inversiones en toda Europa, tenemos que tener esa calificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Necesitaríamos que el mercado de liquidez esté abierto para todos nuestros inversores. No es un proceso fácil desde el punto de vista regulatorio, ni tampoco desde el punto de vista de la comunidad. Necesitamos generar tracción, necesitamos generar una masa crítica de inversores que nos permita, que nos sugiere y que nos acompañe a ese riesgo, a ese trabajo de acudir a la CNMV a presentar los prospectos de inversión y cada uno de los proyectos. Cuando lo consigamos, podremos trabajar a nivel europeo en todos los países que forman la Unión. Wow. Y es lo que queremos. Estaría guay. Estaría guay, claro que sí. Sí. Y bueno, si quieres, ahora podemos hablar de un poco de los riesgos, de las garantías y de la gestión que todo esto conlleva. ¿Cuáles son los principales riesgos de este proyecto y cómo los cubrís? Hay riesgos operativos y hay riesgos financieros. Bueno, y luego un tercer eje que serían los riesgos comerciales. Los riesgos operativos los tenemos bastante cubiertos, bastante controlados,
Y es una ventaja que nos da nuestro propio sistema constructivo. Al trabajar con steel frame, los riesgos constructivos del proyecto están bastante controlados. Semana a semana vamos llevando todos nuestros indicadores y vemos cómo la obra avanza. Los riesgos financieros los hemos atenuado muchísimo con esa fórmula del 33% de apalancamiento. Entonces, una empresa, cada proyecto tiene un 66% de inversión de recursos propios destinado a disminuir nuestro costo financiero, pero también a aumentar la garantía de solvencia para los inversores. Tenemos colateralizado la cobertura de algunos riesgos. Hay pólizas de seguro para todo riesgo de construcción, para incendios, para terremotos. Tenemos incluso seguros de vida para los directores de la empresa, que si ocurriese un siniestro, la empresa cobraría esas pólizas de seguro y las distribuiría entre los inversores. De tal forma que entre las pólizas de seguro, la arquitectura financiera del proyecto y el control riguroso del proceso de producción, hemos cubierto casi todas las garantías lógicas que pudiera necesitar un inversor. El riesgo comercial es que no se vendiese. Bueno, yo creo que ya tenemos una comunidad de personas interesadas en nuestra vivienda. Estamos muy próximos a terminar la primera vivienda y seguramente estaremos vendiendo ambas, hacia el 100% de las ventas del proyecto en el primer trimestre del 2026, lo que cerraría por completo el círculo de riesgo para el inversor. Ya la vivienda terminada, con una promesa de compra firmada y con todas estas pólizas de seguro, básicamente el retorno sería el día que el ayuntamiento nos dé la licencia de habitabilidad. Entiendo. Y bueno, esta entrevista va llegando a su fin y me gustaría preguntarte unas últimas cosas. ¿Dónde podemos seguir avances del proyecto y calendario de visitas a obra? Nosotros tenemos una política de visitas de obra bastante flexible. De hecho, promovemos mucho que nuestros inversores vayan a obra y comprueben por ellos mismos el nivel de avance de la obra. Obviamente, mientras están las personas trabajando allí, por un tema de seguridad básica, controlamos el régimen de visitas. Dejamos para después de las 5 de la tarde las visitas tanto de las personas que quieren comprar las viviendas como las de nuestros inversores. Y los sábados solemos agendar bastantes visitas porque, te digo, promovemos mucho que nuestros inversores vayan allí. Nos pueden seguir por nuestra página web, que es www.ebrickfinance. Ebrick se escribe como ladrillo digital, ebrickfinance.com. Y tenemos redes sociales, principalmente en LinkedIn e Instagram. También tenemos una página en Facebook que se llama igual, Ebrick Finance. Además, generamos algunos eventos de la comunidad allí mismo en obra, donde quedamos y a veces hacemos cócteles o experiencias gastronómicas o precisamente motivando a toda la comunidad de inversores de que vayan a ver en qué estamos utilizando su dinero y cómo están los avances. Y se genera un networking y se genera un rollo, muy buen rollito allí entre todas las personas que se van conociendo. Ese es el concepto de escalabilidad controlada. Vamos a ir abriendo cada vez en nuevas ciudades, vamos abriendo el círculo, el radio de acción, pero siempre que las personas puedan venir y participar de nuestros proyectos. Perfecto, Pedro. Pues te quería decir que todo lo que has dicho lo voy a poner en comentario, así que si os interesa lo miréis en la cajita, no en comentario, en la descripción del vídeo. Y nada, te agradezco que hayas venido al canal y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Sara, muchísimas gracias a ti. He disfrutado mucho esta entrevista. Te chapolas, enhorabuena. Veo que controlas muchísimo el tema y que tienes una comunidad de seguidores bastante interesante. Estás haciendo un grandísimo trabajo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.